Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Hoy concluimos la presentación de la serie Otros Ojos para ver el Prado, con pequeños documentales donde se analizan algunas de las obras maestras exhibidas en dicho museo, combinando la sapiencia de los versados en arte con los juicios que dichas obras han provocado en expertos en otros ámbitos. Ya comenzamos. En la actualidad, las colecciones que alberga el Prado hacen de este espacio uno de los más visitados en el mundo. La pintura es la mejor representada, cualitativa y numéricamente, pero están también presentes todos los demás soportes de las bellas artes: esculturas, dibujos, grabados, monedas y medallas, y otras piezas de arte santuarias y decorativas. Estamos ante un cuadro de Marinus, el cambista y su mujer. Marinus no es el primero que hace esta representación, esta es una obra de 1539, es Quintin Massis el que hace la primera versión en Flandes de este tema, representando una escena de género. Él se ha inspirado mucho en los motivos de Leonardo y la representa de una manera distinta, como algo que forma parte de la sociedad, algo que es moderno en este momento. En cambio, Marinus, con su condición de holandés, que siempre hay una tendencia expresiva, una deformación de la realidad, pues nos muestra a los personajes con sus típicos dedos alargados, que casi parece que hace una especie hasta de sátira o de formación de la realidad, y nos lo representa vestidos con una moda mucho más antigua. Quizá nos quiera hacer una censura de estos personajes y de lo que ellos significan, pese a que el cambista, el sistema que ellos utilizan para manejar el dinero es algo absolutamente moderno y de futuro, pero quizá desde medios cristianos, desde medios más tradicionales, pues se considera todavía algo censurable. Sí, bueno, podemos ver monedas en esta época, como bien has indicado por la fecha del cuadro. Tenemos una serie de monedas. En aquellos momentos las monedas eran emitidas por los tesoros reales de los reyes que gobernaban. Las monedas habían aparecido ya en la antigüedad clásica y se utilizaban como sustitución al trueque. Fue un gran avance en la economía poder utilizar monedas acuñadas en metales, la mayoría de metales preciosos, que permitieron poder asignar valor a las cosas y también permitieron ser utilizadas como medio de atesoración de riquezas. Estamos viendo aquí el cambista posiblemente esté comprobando el peso de la moneda con una onza patrón, se supone que para realizar cambios entre distintas denominaciones o entre distintas monedas acuñadas. ¿Y por qué no aparecen billetes? Porque eso es algo que es mucho más moderno, ¿no? Sí, efectivamente. Los billetes los billetes en Europa occidental como billetes de banco los introdujo el Banco de Inglaterra a finales del siglo XVII. Precisamente fueron billetes que se entregaban contra el depósito de monedas en el Tesoro Real, para financiar, de hecho, la guerra de Inglaterra contra la Francia de Luis XIV. Estos billetes empezaron como siendo un depósito contra monedas y tenían su valor contra las monedas depositadas y su convertibilidad en monedas de oro o de plata. Con el tiempo eso ya no fue así, pero durante muchos años coexistieron hasta llegar a la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial los billetes desbancaron a las monedas como medio preferente de pago por su comodidad de transporte y por permitir un mayor valor facial, de que cada unidad podía valer mucho más que muchas monedas de oro y de plata. No, realmente es que este momento
es un momento clave en el XVI para la modernidad, incluso hasta si nos fijamos en la figura femenina, aunque casi sus ojos parece que miran con una determinada avaricia, pero el estar con el libro controlando las cuentas nos indica que es una persona que sabe leer, que sabe de cuentas y que quizá es una mujer pues relativamente avanzada dentro de la época, aunque ocupe un papel secundario, porque el que tiene la vista, está en su comercio, en su tienda, y que dirige el negocio es el marido, pero la mujer tiene también un papel importante. Sí, bueno, tienes razón. Tampoco se sabe, con una óptica más actual, también se podría decir que la mujer está controlando, o que es incluso la auditora interna de este pequeño negocio bancario o de cambios. Tienes razón. También algo que es muy importante en este cuadro es el libro. Vemos cómo la necesidad de llevar control, de llevar auditoría o de llevar una contabilidad se queda resaltada por el hecho de que está a la misma altura, ¿no? El dinero y el control sobre el dinero. Sí, el dinero siempre ha sido un factor de progreso en la economía y quizás sea lo que se esté representando. Las monedas fueron un gran factor de progreso, la introducción de los billetes fue un gran factor de progreso para los avances económicos, igual que lo fue o lo está siendo la labor de los bancos centrales hoy en día como generadores de dinero. De hecho, hoy en día el dinero ya no es como en aquella época en que los reyes acuñaban monedas con metales preciosos, oro o plata. Hoy en día el dinero es creado tanto por los bancos centrales como por el sistema financiero. El dinero es mucho más amplio que lo que podemos ver sobre esta mesa. Hoy en día, por ejemplo, en la masa monetaria entendida como un componente amplio, la llamada M3, billetes y monedas son solamente el 5% del total. El 95% restante son cualquier otro objeto o producto financiero que puede ser utilizado para comprar y que tiene un valor fácilmente asimilable. Hablamos de emisiones de deuda de menos de 2 años, hablamos de valores y títulos. Eso hace que el crecimiento económico haya sido mucho más rápido, mucho más grande. Los bancos centrales inyectan dinero en el sistema, pero no siempre imprimiendo billetes. Hoy en día, por ejemplo, las monedas las emiten los tesoros públicos de cada país. Es un poco el dinero de bolsillo del Estado, mientras que los billetes los emiten los bancos centrales. No los emiten ya con un respaldo en oro, ni siquiera con un respaldo con una convertibilidad en el dólar, como hubo en el sistema tras la Segunda Guerra Mundial con el sistema de Bretton Woods, sino que se emite dinero para facilitar el movimiento de la riqueza en un determinado país. El dinero se emite para que la economía de una zona monetaria en la que se emite ese dinero pueda seguir creciendo. Los bancos centrales se preocupan de cuidar el valor del dinero. Por ejemplo, en el mandato del Banco Central Europeo, que cuida del eurosistema en el que España está integrada, el mandato del Banco Central Europeo es muy claro: debe mantener la inflación por debajo de 2, pero cerca de 2% anual. Y la inflación es el principal enemigo del dinero. La inflación es la pérdida de valor del dinero. La inflación a corto o medio plazo, hay algunos economistas que consideran que no es dañina. A medio o largo plazo tiene un gran poder destructor de la riqueza y de la economía. Y la inflación es el impuesto más socialmente injusto que existe, porque afecta más a los pobres que a los porque ricos. Los pobres es el mismo para todos, pero los pobres tienen menos. Exactamente. Entonces les afecta más en su proporción. Exactamente. Entonces, hoy en día nos encontramos con esta economía. Por ejemplo, en la eurozona, la economía española es una economía que está muy regulada, muy vinculada a todos los acuerdos del Tratado de Maastricht. Estamos viendo ahora cómo cuando tenemos un descuadre en las economías públicas, de las típicas medidas que se tomaban desde la época clásica, como por ejemplo declarar una guerra exterior o recaudar más impuestos o disminuir el gasto, de todas estas medidas muchas están restringidas y ya no pueden ser tomadas. Las medidas de reducción de déficit... Afortunadamente no declarar una guerra. Por supuesto, aunque hay casos fuera de Europa recientes, no tan lejanos en el tiempo. De todas estas medidas, muchas no se pueden tomar, lo prohíben los acuerdos a los que España ha firmado y a los que España está vinculada. Por ejemplo, la financiación por el Banco Central de la deuda pública, lo que se llama monetizar deuda, que es lo que popularmente se entiende por imprimir billetes, aunque vemos que los billetes no son impresos.
El Banco Central inyecta dinero en la economía realizando apuntes contables en las cuentas que los bancos comerciales tienen en el Banco Central, a cambio de garantías, de colaterales. El endeudamiento público y la emisión de deuda pública lo que hace es que recursos son captados de la economía para financiar al Estado. Y se supone, hay controversia entre los economistas, pero se supone que el efecto multiplicador de las inversiones públicas, del gasto público, es más bajo que el efecto multiplicador de ese mismo dinero empleado por la economía privada. Es decir, al final la riqueza que se crea por cada unidad monetaria que el Estado invierte pagando a sus funcionarios, invirtiendo en obras públicas o en lo que sea, es más pequeño que el factor multiplicador que tiene la riqueza empleada en la economía privada. De todas formas hay controversias, hay opiniones distintas sobre el papel que tiene que utilizarse el Estado como promotor o motor de la economía y el papel que tiene que utilizarse para la deuda pública. Lo que sí que es cierto es que una deuda pública alta y creciente es insostenible, porque alguna vez hay que pagarlo, de alguna manera habrá que pagarlo. Las hilanderas es un cuadro bastante pertinente porque, como sabes, su tema principal no son las hilanderas que vemos en primer término, sino una fábula mitológica. La disputa entre Palas y Aracne sobre cuál de las dos tejía mejor, que se representa al fondo del cuadro mediante dos mujeres que discuten ante un tapiz. Pero más allá que una fábula mitológica, Las hilanderas es una pintura sobre la pintura, una pintura cuyo tema principal es la creación artística, que se desarrolla a través de dos argumentos distintos pero complementarios. Por un lado, lo que vemos en el extremo inferior central del cuadro es un ovillo de lana. Al mismo tiempo, lo que vemos al fondo del cuadro es un tapiz que ha sido realizado con esa misma lana. Con eso se nos está proponiendo un tópico muy frecuente en la literatura española del Siglo de Oro, que es la relación entre materia y forma. Cómo la materia prima, a través del poder vivificador del arte, se convierte en forma, en este caso en forma artística. Pero paralelamente existe otro discurso sobre la creación pictórica, un discurso a través del cual Velázquez se está situando en una determinada tradición pictórica, porque el tapiz en el que ha sido convertido el ovillo de lana no es un tapiz cualquiera, lo que representa es un cuadro que realizó Tiziano para Felipe II, que permaneció en las colecciones reales españolas y que copió Rubens de una manera emulativa en 1628 cuando viajó a Madrid. Es un lugar en el que se está discutiendo acerca de la tradición artística, acerca de la idea maestro-alumno, acerca de la idea de la copia y del aprendizaje dentro de esa tradición, y todo eso teniendo como marco una historia mitológica, la de la disputa entre Palas y Aracne, que en el Siglo de Oro también se interpretaba en términos de creación artística. Palas es una diosa, la diosa de la sabiduría, y la diosa de las artes también. Aracne es una simple mortal. Sin embargo, esta simple mortal tenía un poder extraordinario para tejer, que es un arte equiparable a la pintura, y demostró ser capaz de tejer también o mejor que Palas, también o mejor que una diosa. Eso durante el siglo XVII
se utilizaba como metáfora del infinito poder regenerador del arte, de la capacidad continua que tiene el arte de superarse tanto que una mortal, ejerciendo un oficio artístico, es capaz de igualar y de vencer a una diosa, ¿no? Impresionante, desde luego tus palabras que describen y comentan también ese cuadro tan celebrado y conocido por todos de Velázquez me lleva a pensar sobre lo que tú has llamado el tema del cuadro, que es la creación. Un creador hace una creación que trata de la creación, caramba, eso es muy sugestivo, como todo ese conjunto de la Pinacoteca del Prado. Mira, déjame, yo pienso que la creación no es a partir de la nada, eso solo se lo podemos atribuir quien lo atribuye a Dios, ¿verdad? Pero la creación en el sentido cultural, la creación en cuanto al proceso de producción de conocimiento, que incluye también la pintura, claro está, no parte nunca de la nada, no puede partir. Y nos lo recuerda ese cuadro, con ese referente de fondo de Tiziano, Rubens, Velázquez, y ahora nosotros que hablamos de ellos tres. Un crítico de arte bien conocido también, Eugenio d'Ors, dijo la célebre frase: lo que no es tradición es plagio, como indicando eso, que la pintura, el arte, la cultura humana en general no nace de improviso, de la nada, sino que se va recreando en su crear sobre etapas iniciales que ya fueron en su día una aportación, ¿verdad? Entonces, yo veo que hay esa gran diferencia entre el proceso creador a partir de la nada, que solo podemos atribuir a un ser divino, a Dios, y el proceso creador humano, que es producción. En la producción como contraria, en primer lugar, a la nada, ¿no? Asociamos la creación, la producción con el todo, con el mundo. Y también, como lo contrario, digo, la creación no solo a la nada, sino al mero hecho de conservar, de dejar que continúe lo que ya está. Quien crea, que desde el punto de vista humano no puede hacerlo desde la nada, sino sobre algo que le precede, pues trata de destruir ese elemento nihilizante, ¿no?, agotador de la nada, pero en lugar de eso no repone un principio de conservación, sino de innovación, de creatividad, la creación. Insisto, no es desde la nada, sino sobre lo que los clásicos, quienes nos han precedido en la tarea de la cultura, del conocimiento, de la ciencia, de las artes, de las letras, nos han legado a nosotros. Yo creo que hay que insistir, y el cuadro nos lo recuerda muy bien, y tu propia interpretación, en ese papel reconstructivo permanentemente del creador. Sí, y en eso Velázquez además encarna con las corrientes literarias de la época. Entre otras cosas, Las hilanderas tiene algo que ver con el propio Quijote. El Quijote es una novela sobre la novela, es una novela que constantemente está revelando su propia estructura, y no solo revelando su propia estructura, sino reflexionando sobre esa estructura. Es lo mismo que hace Velázquez y que nos está proponiendo Velázquez. La pintura desde el Renacimiento propugnaba un tipo de narración clasicista por la que el motivo principal tenía que ocupar la parte principal del cuadro, tenía que estar en primer término dentro del cuadro. Velázquez rompe con esa convención y desplaza el motivo principal de la figura al fondo del cuadro. ¿Qué consigue con eso? Con eso consigue una estructura paradójica, una estructura por lo mismo autorreflexiva, en el sentido de que el espectador, al enfrentarse a las hilanderas, se pregunta: ¿cómo demonios ha construido esta narración y por qué la ha construido así? Con lo que convierte la narración en protagonista de la obra, convierte
la manera como ha construido esa narración en uno de los protagonistas de la obra. Es una obra autorreferencial como lo es el Quijote, ¿no? Es un creador que está desvelando los instrumentos de su creación, ¿no? Y quizá el instrumento principal, a mi modo de ver, Javier, es la idea que comparten artistas, científicos, las personas que se dedican a la creación cultural, ¿no? La idea es una representación mental originaria y productiva. No habría creación, no habría producción sin esa fuerza motriz que emana de la mente, que es una idea, y una idea originaria. Por lo que me explicas, por lo que nos haces ver, pues Velázquez debió tener, sin duda, y discúlpeseme la obviedad, sus ideas, su idea, ¿no? El arte como la ciencia no puede eludir ese papel motriz de la idea, porque la idea para el científico, para el artista, seguramente no es una mera representación de algo real o de algo imaginario, o de ambas cosas, ¿no? Sino que es un objeto en sí mismo, la idea, y el artista a esa idea la llama modelo, la llama patrón, la llama pues ejemplo, y a partir de ahí ese objeto dinamiza, motiva. Por eso decimos en arte, en ciencia, tengo una idea y nunca tengo un concepto, porque el concepto no tiene esa fuerza motivadora, movilizadora que tienen las ideas, tanto en la ciencia como en el arte. Y desde luego ese cuadro nos hace pensar que detrás del arte como de la ciencia, la idea es la fuerza motriz de la producción, es decir, de la creatividad. Toca concluir estas jornadas apasionantes de diálogos entre profesores de diferentes disciplinas con los conservadores del Museo del Prado, tratando de unir algo que no sé por qué muchas veces lo vemos separado, ¿no? El arte de la ciencia, ¿no? Yo creo que si se le despoja a lo artístico de su capacidad de conocimiento, ¿no? del mundo, yo creo que se le despoja de algo extraordinariamente importante, ¿no? Y más si decimos esto en el centro del Prado, que es la sala 12, la sala donde se presenta Velázquez y una de sus obras maestras como son las Meninas, ¿no? Yo creo que aquí, en esta sala y delante de Velázquez, se puede decir que la belleza es valiosa, sin duda, pero lo es más la sabiduría, ¿no? Yo creo que entender, por ejemplo, a Velázquez sin el conocimiento de su época, ¿no? Del pensamiento de su época, de los avances científicos que se estaban produciendo, creo que es quedarnos solo con la piel de Velázquez, ¿no? Y no llegaríamos a profundizar en su verdadera aportación histórica, ¿no? Yo creo que a lo largo de estas semanas, de estas largas conversaciones, creo que hemos trasladado, ¿no? Tratado de trasladar algo que corresponde a la misión de cualquier museo, que es hacer pública las colecciones que conserva, las obras de arte que conserva, pero hacerlas pública también trasladando el máximo de conocimiento que nos aportan hoy en día estas magníficas obras de arte, ¿no? Lo que me resta es invitar a todos a volver al museo y entrar cada uno por la puerta que quiera, ¿no? Por el conocimiento que más le apetezca para disfrutar de esta extraordinaria colección y de sus magníficos creadores. El actual Museo Nacional del Prado es hoy un espacio imprescindible en el entorno urbano de la ciudad. Es además un lugar de obligada visita porque en su interior se exhiben tesoros artísticos únicos. La colección que atesora y su desarrollo histórico imponen un metódico modo de actuación museológica muy personalizado. Otros ojos para ver el Prado es la coincidencia entre el arte y las distintas ramas del conocimiento, un cruzamiento de certezas. Es como el juego de preguntas y respuestas al que la humanidad se ha dedicado desde que tiene uso de razón.
¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Hasta entonces, muy buenas noches.